Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en la República Mexicana, en México. Este miércoles 11 de octubre del 2023, aquí en un programa más de charlas bíblicas, aprovechando la oportunidad para saludarlos y mandarles un abrazo a todos ustedes, sabedores de que como todos los miércoles del año estamos aquí, listazos para poder compartir con todos ustedes las, los temas que hemos platicado con todos ustedes al aire, en vivo, y saludamos a todos nuestros queridos hermanos que tienen la oportunidad de estar con nosotros en vivo. Reciban ustedes un saludo fraternal, un fuerte abrazo. Igualmente reciban un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros queridos hermanos que nos ven de manera diferida, y con diferida quiero decir que no pueden estar en vivo, pero que se pueden reproducir el video por medio de Facebook o por medio de YouTube, y ahí nos van siguiendo, queridos hermanos, en esta empresa que el Señor ha puesto y ha dispuesto para nosotros, y que con un gran gusto y con una gran emoción de estar con todos ustedes los miércoles, los saludamos, queridos hermanos. Como siempre, saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen en Sudamérica, reciban un fuerte saludo y un abrazo. A los que nos escuchan en Centroamérica, en el Caribe y sus islas, también reciban de nuestra parte. A nuestros hermanos que nos oyen en Estados Unidos y Canadá, a los que nos oyen en España, en la península ibérica y sus islas, y al interior de Europa, en Alemania, reciban un fuerte saludo, y no sin dejar pasar a nuestros queridos hermanos connacionales que nos oyen en la República Mexicana, reciban un fuertísimo abrazo. Nos pone muy contentos saber que tenemos una audiencia en todo el continente americano, en Europa, donde habla hispana, y y pues bueno, ya estamos aquí listos para poder compartir con ustedes algo de lo que hemos estado viendo. El tema es la justificación y el subtema es quizás la parte 2 y última, que es por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa, que ya platicamos algunos aspectos la semana pasada, y que bueno, ya está hoy con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, a quien le doy la bienvenida. Nuestro querido hermano, hace 8 días, por asuntos de fuerza mayor, no se pudo conectar. Querido hermano, ¿cómo estás? Hola, mi querido hermano, pues muy bien, en gracia y justificado, y Amén. muy dispuesto y muy contento por estar una vez más en este grupo con estos hermanos y hermanas muy amados que nos acompañan, por aquellos que nos ven en vivo y en diferido, aquellos que nos escuchan a través de la retransmisión fiel de varios hermanos y hermanas de este grupo, a todos ustedes, esta gran comunidad, esta iglesia virtual, como la llama nuestro hermano Roberto, pues sean ustedes bienvenidos y muy contentos de estar con ustedes. Saludamos también a nuestros hermanos Jesús Lozada, nuestro hermano Roberto Magaldi, el primero de la Ciudad de México y el segundo desde La Plata, Argentina, que nos ayudan en diversas funciones y actividades importantes para el desarrollo y difusión de este programa. Agradecemos también a los hermanos que retransmiten. En este momento tengo delante de mí a mi hermano Alexander Porras Cascante, que retransmite desde Verdades del Cristianismo. Muchas gracias. Seguramente que nuestra hermana, aunque todavía no la vemos por aquí, nuestra hermana eh, de Pinamar, María Beatriz Argentina, Escantino.
Scampini. nuestra hermana Scampini, que también retransmite desde su perfil personal. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues, hermano, continuemos con este interesantísimo programa. Muy bien. Pues sí, hay varios hermanos que retransmiten. Hacia el final del programa, saludaremos a todos los que retransmiten. El hermano Jesús Lozada nos hace favor de mandarnos ahí un mensajito de quiénes son los que lo hacen, ya que él como administrador de la parte y conexión con todas estas partes tiene manera de ver quiénes son y bueno, agradecemos esta, Así agradecemos es. esta información que el hermano tiene posibilidades de ponernos a la mano. Bueno, pues ya también está por aquí nuestro querido y amado, el doctor Roberto Islas Montes, el jefe. Jefe, ¿cómo estás? Pues en gracia y justificado. Uy, No hay pues otra está, opción. Aparte de, Bien, 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 qué bien, bueno, me da bien. gusto. En el plano humano, bien. En el plano divino, mejor. Excelso. No por algo que yo haya hecho, sino por todo lo que hizo mi Señor y Salvador. Aquí estamos en gracia y justificados. Saludando a los hermanos y a punto de arrancarnos ya con el programa en el tema. Saludando a los que se conectaron prontamente, Raúl Blondel, Javi, Alejandro Porras y Prada Gómez Elbert. Bendiciones, hermanos. Comenzamos. Pues comenzamos, arrancamos. Hace 8 días por cuestiones de tipo técnicas no pudimos contar con nuestro hermano José Antonio. Él tenía una reflexión, un comentario, una nota señalada ahí para poder comentar acerca, pues bueno, de lo que ya hablamos y de alguna manera puntualizamos con respecto a estas personas que hablan sobre la nueva perspectiva de Pablo, a decir son, pues bueno, creo que son 3 los principales, pero hay más, ¿verdad, hermano José Antonio? sí hay más, pero los 3 principales que ustedes han mencionado son Sanders. ellos. Son James Dunn, este señor E.P. Sanders Ja, y ajá, Tom Wright. Sí, y Tom Wright. sobre todo Tom Wright es el que es el más conocido. Bien, pues bueno, fijamos, obviamente fijamos una postura, y no solamente con respecto a estos, pingos, hermano, este, que presentan la nueva perspectiva de Pablo, y lo digo así porque pues hemos visto el veneno que avientan con respecto a esto, que parece atractivo presentar un tema de ese tipo, ¿no? Es como cuando hace muchos años cayó en nuestras manos un libro de Hermann Ridderbos que decía el pensamiento del apóstol Pablo, y decías, uy, pues se antoja un montón leer, pero tiene una introducción extraordinaria, ¿no? En uno de sus libros, pero estos se vuelan la barda, hermano. Entonces, pues adelante, hermano, lo que nos querías comentar. Bueno, hermano, es un comentario sencillo, pero significativo. Tiene que ver con la influencia que ha ejercido Tom Wright desde su campo, es decir, desde la iglesia anglicana, el efecto que ha tenido en ese campo su obra, en particular su punto, su posición sobre la justificación, que al leerla, algunos de sus lectores le escriben a Wright y le dicen que realmente no ven ellos diferencia mayor entre la posición católico-romana y la suya.
la cual todos estos lectores estiman muy, muy importante, sin al mismo tiempo, no sé, reflexionar qué tan lejos se han apartado de aquellas cosas que enseñaron Lutero primero y Calvino después, y toda una eh, serie importante de pensadores de gran calidad dentro de la Iglesia Reformada y dentro de las principales líneas del protestantismo tradicional. Que creo yo y creemos nosotros tres que es la correcta interpretación. Ahora sí que, aunque sea excluyente la palabra, como bien decía Roberto, la palabra verdadero, creo yo que sí es el verdadero pensamiento del apóstol Pablo, el que ha sido bien explicado, bien definido por estos antiguos hermanos nuestros del siglo XVI. Y también tienes razón, Roberto, cuando hablabas la semana pasada, que por cierto oí el programa, no me lo pude perder, me dio tanto gusto escucharles, muy interesante el programa, muy, muy interesante. Hablaba sobre que algunos autores sencillamente, aunque con el tiempo, no sé, se dan cuenta de que se equivocaron en algunos puntos, no se retractan. Tienen que continuar dando vueltas a su error, a sus, a sus malas decisiones teológicas. No se parecen mucho a aquel antiquísimo pensador del siglo IV, Agustín de Hipona, que, aunque había escrito muchas cosas en su juventud, cuando llegó a la época de la madurez, a la madurez teológica, a la madurez intelectual, él tuvo el valor de escribir un libro que tituló él mismo Retractaciones. O sea, Agustín dijo, yo había escrito en mi juventud tal y cual cosa, pero ahora por la gracia de Dios yo he venido a ver esto y esto y esto. Y tuvo los tamaños Agustín para reconocer dónde había errado y cómo el Señor había mostrado un camino mejor, un camino más excelente para discernir sus verdades. Y bueno, también nos hemos encontrado en internet algunos programas que hablan sobre personas que una vez fueron católicas, luego según esto se hicieron cristianas protestantes como se presentan ellas, pero que después de leer a Wright se volvieron al catolicismo. Y bueno, este es el saldo que deja Wright, aunque él mismo, Wright dice, bueno, yo no tengo la culpa de que ellos se vuelvan al catolicismo, yo no los he empujado, yo no les he sugerido que vuelvan. Sí, bueno, no se los has dicho directamente, Tom, pero sí se los has sugerido a través de tus escritos, que muchos alcanzan a ver realmente no lejos de la Iglesia Católica Romana, de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, hermanos, pues este es mi breve comentario a propósito de la secuela que deja tras de sí la obra de Tom Wright. Están muy ¿Se fue serios. Armando o qué? No, tuve una breve interrupción, pero creo que ya regresó todo a la normalidad. Los perdí por un momento, una disculpa. En México hay unos tremendos huracanes ahorita circundando todo el país. Ya tocó tierra, ¿verdad? Ya, por allá por tu tierra, Robert. Sí, 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 ya estuvo muertos. Sí, Caray. entonces, están produciendo unas terribles inundaciones y unos vientos con una intensidad bastante fuerte y las coletitas nos llegan, entonces por eso tenemos un poco de interrupción en internet, pero creo que ya se restableció. Oye, José Antonio, Este, y este que decías
que se fue al catolicismo, que es alguien importante o qué? No, pero se convirtió en una especie como de apologista católico. Ah, yo pensé que alguien importante se había Una especie de convertido. defensor de la doctrina católica. Y tiene en internet, por ahí te mandé a tu correo, hace como Ah, menos de bueno. una hora, te mandé un link para que lo veas. Ah, bueno. Igual a mi hermano Armando, para que Pero Armando decía que ibas a mencionar algunos que hasta monseñores los habían hecho o algo así, ¿o no? ¿Me no, nada equivoco? más hacer este comentario Que, uno, de que unos anglicanos habían leído a Wright y eso se sí, habían ido al... en círculos, pero laicos anglicanos, vamos a llamarlos así. Ujú. Ah, Ya, ok. sí, o sea, laicos anglicanos que Pues leen, ojalá bueno, y el Sanders, el Dunn y el Tom se hicieran católicos, ¿no? Para que dejaran de infectar acá. Si eso Pues sí. anhelan, pues el ecumenismo para ellos es viable, pues que se hagan católicos y que se vayan, pues allá es donde están a gusto. Y ojalá y los nombraran monseñores, ¿no? pues sí, como le pasó, ¿sabes a quién? A este John Newman, allá a finales del siglo XIX. Era un clérigo anglicano que tuvo, por cierto, se reunía con un grupo de amigos en la Universidad de Oxford y se reunían para hablar de cuestiones de teología y del cristianismo y de la Biblia. Y resulta que había entre ellos un fulano, diría Armando, un pingo. Yo más bien diría un maldito demonio ahí sobre dos patas metido en el grupo aquel, que fue llevando a John Newman, lo fue llevando lejos cada vez más, lejos de ese, pues, vamos, alguna reminiscencia que es lo que es que hay dentro del movimiento anglicano reformado, los famosos 37 artículos de la Iglesia Anglicana, que muchos de ellos pues son de corte realmente calvinista, muy cerca de la Confesión de Westminster en muchos aspectos. Y resulta que pues John Newman fue yéndose cada vez más, como dicen los españoles, por peteneras, se fue yendo lejos, se fue apartando. Él fue ordenado sacerdote anglicano y después de tiempo escribió unas conferencias sobre la justificación, que en muy pocas palabras, para no tomar tiempo, la posición de John Newman era que hay una justificación final. Hay un tercer estadio Catolicismo. de la justificación, o sea, realmente es Catolicismo. la misma mona, pero vestida de astronauta, o vestida de bailarina del cascanueces, la prima donna, pero Fíjate es lo que la es no misma mona. entender, José Antonio, lo que es no ¿Mandé? entender, lo que es no entender lo que es la justificación. Sí, hermano. Y mira, un error en un punto trastorna todo, todo absolutamente. Y aquí el error fundamental es no comprender la dimensión salvífica de la obra de Cristo, que es perfecta y completa, y que se trata de una justicia que es imputada. La imputación de la justicia de Cristo es la piedra cardinal, no solamente de la doctrina de la justificación, sino de toda sana doctrina, de toda sana cristología. Y Sí, es pues la en este, justificación le costó la vida a Dios. sí, O sea, y es poder aquí, hacernos justos le costó la vida a Dios. O sea, si no entienden eso, están fritos. y ha sido pues el campo de batalla en los últimos casi 500 años. Y bueno, pues resulta que John Newman finalmente deja la iglesia anglicana, se hace católico romano y entra en calidad, como sucede hoy todavía dentro de la iglesia católica, que recibe a los clérigos anglicanos, por ejemplo, aquellos que están casados o casados y con hijo y con esposa, siguen ejerciendo ahora como sacerdotes católicos casados con esposa y con hijos.
Este es un grupo especial que tiene la Iglesia Católica Romana, una especie de concesión especial que ha hecho para ellos, sobre todo porque estos sacerdotes, ahora sacerdotes católicos romanos, están ministrando a otros anglicanos que van dejando la Iglesia anglicana para hacerse católicos. Bueno, John Newman fue admitido siendo clérigo y fíjense ustedes que finalmente terminó como cardenal de la Iglesia Católica. John Newman, con sus famosas charlas sobre la justificación, que es aproximadamente la misma posición, es decir, sí hay un estadio primero de la justificación como declaración de Dios, pero que algo así como que diríamos que no tiene carácter vinculante, sino hasta el juicio final en el que las obras son realmente las que van a definir la posición final de la persona. Méritos, Méritos, claro. catolicismo. Y bueno, hermanos, pues esto ha sucedido dentro de la iglesia anglicana, una extraña, por decirlo menos, asociación religiosa que tiene como cabeza a la reina o al rey de Inglaterra, que bueno, o sea, totalmente fuera de esa perspectiva de la iglesia que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, como estamos casi como en la época de los jueces, en que cada quien hace lo que bien le parece, y además esperan tener la bendición de Dios, y eso simplemente no puede ser. Las cosas se hacen como el Señor dijo que se hicieran, o no cuentan con la bendición del Señor. Puede ser que el Señor esté empujando hasta donde su providencia quiera para que en algunas personas exista se dé una visión del verdadero cristianismo bíblico, pero salvo eso, pues seguiremos viendo este circo de tres pistas, que es en lo que se ha venido a convertir este mundo, esta cristiada, este mundo cristiano que algunos llaman evangélico, que no se distancia mucho del catolicismo romano y por supuesto de todas estas otras organizaciones terribles como son la Iglesia Oriental, las iglesias ortodoxas. Estamos en un tiempo muy difícil y es necesario recuperar la visión bíblica de muchas cosas, de la doctrina de la justificación para empezar, y de la naturaleza de la iglesia, por supuesto, y otras cosas. No sé qué piensen mis hermanos acerca de esto. Pues en realidad, hermano, como hemos venido planteando, no de ahorita, sino de muchos años, el asunto que tiene que ver con la importancia en la seguridad del creyente, en la firmeza, en la gracia de la que hemos sido partícipes con respecto a lo que Dios hizo y nos ha enseñado que fundamentalmente, como dicen los reformadores, la justificación o la doctrina de la justificación es la bisagra principal de la escritura. Y de ahí, pues recapitulando todo lo que hemos venido planteando, pues fue por lo que decidimos que todo este año se lo íbamos a dedicar a la doctrina de la justificación, que ya la hemos explicado, creo que de manera concreta y puntual. Quizás se pudo haber dicho, pues, antecedentes históricos, porque, por ejemplo, hay ahí un hueco en la historia de la iglesia, la que está expresada en toda la Edad Media, que son 1000 años. ¿Qué pensaron los hermanos acerca de estas cosas durante ese periodo? Sabemos que era un periodo complejo de obscurantismo total, donde pues la
las escrituras no estaban disponibles para todos, de alguna manera estaban secuestradas por el clero. Y bueno, los que tuvieron acceso a ellas, como Martín Lutero, pudo destapar las escrituras y tener el gran despertar que hubo en la humanidad a partir de la Reforma, porque surge a partir de un movimiento netamente cristiano y fundamentalmente en las escrituras. Nos hemos dado a la tarea de presentar, pues no solamente la visión, por la perspectiva cristiana, bíblica principalmente, hemos regresado a las escrituras para poder plantear nuestra postura, y creo que muchos hermanos, al leer sus comentarios, pues nos llena de gozo y de gusto saber que pueden decir con toda libertad, decir, estamos en gracia y justificados. Creo que han podido dimensionar y comprender lo que representa esto, y la gran bendición que trae para la iglesia el hecho de que digan eso. O sea, el hecho de que digan que están dentro de la gracia y que se encuentran justificados es extraordinario, porque nosotros lo vivimos en su momento de manera cabal, algo hace muchos años, porque pues crecimos en corrientes que no eran estas, o sea, que Dios lo permitió para que pudiéramos tener una visión distinta y poder valorar lo que el Señor había hecho, ¿no? Yo cuando descubrí la doctrina de la justificación, me la pasaba diciendo que mi vida había cambiado totalmente a partir de Romanos 5:1 al 11. Y ya después lo platicaba y lo compartía con el buen Robert, y llegábamos a la conclusión de que algo mal nos habían enseñado, pero que el Señor nos había revelado su verdadera intención y su verdadera verdad en términos de esto. ¿Qué hemos hecho ahora? Ahora hemos presentado en estos últimos programas la posición católica, que es un espagueti de conceptos, de ideas, y así como ustedes ven un espagueti, así tienen estos la cabeza, y así tienen sus posturas. Y esto lo vimos a través del Concilio de Trento, donde creo yo que ni siquiera ellos tienen claro realmente lo que están diciendo, ni cómo lo definen, y que además creo que los miembros de esta religión católica tampoco tienen la más mínima idea de lo que los concilios dicen con respecto a eso, y tampoco creo que en lo más mínimo hayan escuchado el concepto de justificación. Eso los tiene en el hoyo a ellos y a toda su camarilla conciliar, acerca de estas cosas. Por otro lado, también hemos presentado una perspectiva de los teólogos liberales, que son los que los hermanos mencionaban al principio, sobre la nueva perspectiva de Pablo, y no solamente eso, sino el hecho del impacto que han tenido, que era lo que el hermano nos comentaba, en ciertos sectores que tienen acceso a este tipo de lecturas, sobre la verdad, ¿cómo se llama? La nueva perspectiva de Pablo, o la verdadera perspectiva de Pablo, que finalmente pues se ha expuesto aquí. Y bueno, regresando a las escrituras, hemos visto que también en las escrituras hay una postura muy importante con respecto a las cosas que son agregadas a la palabra del Señor, y que si Pablo las escribe en esta carta, que yo creo que era en extremo necesaria, para el presente que estaban viviendo, pero extrema necesaria para la posteridad. No sé qué piensan todos ustedes, hermanos, pero cuando yo leo Gálatas, la carta que Pablo escribe a los Gálatas, digo, qué carta tan necesaria, en el sentido de que a Cristo no se le puede agregar nada. Su sacrificio es completo y perfecto, único y para siempre. Y que cualquier cosa que yo le agregue a Cristo es un evangelio distinto al que nos presentaron los apóstoles. Es un evangelio que no es el que trajo Pablo, y él habla de manera muy fuerte y muy categórica
con respecto a esto, y esto ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Hemos hablado muchas veces acerca de ellos, nada más que Pablo, por el contexto que estaban viviendo, por el contexto que estaban presentando respecto a la predicación a los gentiles y el papel que estaban jugando aquellos judíos que ya se estaban convirtiendo al cristianismo y que formaban parte de la iglesia, yo creo que esa carga cultural que tenían, porque pues debió haber sido impresionante la carga cultural de la que se tuvieron que deshacer para poder entender el Evangelio, pero el detalle que Pablo presenta a través de esta carta es extraordinario, no solamente para ellos, sino para la posteridad. La semana pasada leímos Romanos, ¿verdad, mi Robert? ¿Sí? Leímos Romanos y creo que nada más. Pero me gustaría que pudiéramos comentar algo adicional con respecto a esto y dar por concluida este subtema que es que por las obras de la ley ninguna carne podrá ser declarada justa. Y pues regresar a las escrituras, a Gálatas capítulo 3, hermanos, si me permiten leerlo. Voy a leer solamente para complementar lo que hemos venido diciendo y lo que Pablo escribe en Gálatas. Y voy a leer pues desde el 3.1 para tener contexto porque son algunos versículos puntuales y los vamos comentando si les parece. No sé si Roberto tenga algunas preguntas porque como que la semana pasada decía, es que no está José Antonio para que nos diga esto, es que el hermano José Antonio sería bueno que nos explicara algunos conceptos del griego, ¿verdad, mi Robert? No sé si te acuerdas de algo Pues de eso. conforme vayan saliendo las palabras, ¿no? Va. Entonces le doy lectura, hermanos. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1, y comienza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Solo quiero averiguar de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la noticia de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu y ahora sois perfeccionados por la carne, ¿tantas cosas padecisteis en vano? Si es que de cierto fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, estoy en el 10, hermanos, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esto es lo que se nos había quedado pendiente, hermanos. Esto es lo que se nos había quedado ahí en el tintero para platicar con ustedes después de que citamos Romanos y también Gálatas capítulo 2.
Y bueno, ¿qué opinas, mi querido Robert? Pues que nada, hay versículos impactantes en esto que leíste. No sé, por citar alguno, el 10, que la regla para el Antiguo Testamento, donde dice, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es terrible, la carga que eso impone es absoluta y de automático se percibe el no cumplir, el no poder cumplirlo, ¿no? De automático se percibe que nadie podía cumplir Claro, con eso. Yo creo que por eso los judíos optaron por la balanza, ¿no? Poner, tratar de hacer obras para tratar de equilibrar lo malo y llegar a un equilibrio donde las obras o por lo menos alcanzaran las buenas a las malas o las superaran. Y ya con eso, pues poder presentarse ante Dios y decir, pues ante la balanza estoy bien, pero lo que la ley dice es diferente, ¿no? No habla de eso, no habla de un equilibrio, habla de todas, en absoluto, todas, todas. Entonces, maldito, fíjate, el que no hace todas, todas, todas. Pues con una que hicieras ya no eran todas. Y eso, pues es terrible. Por eso Santiago, el hermano del Señor Jesús, en su epístola, cuando habla de estas cosas, hace referencia precisamente a este tipo de eventos, de obras. Él cuando dice, ¿cómo dice? No me acuerdo bien cómo dice. Cuando habla de la ley real, déjame lo ubico rápido. Dice que el que infringe, ¿cómo dice? El que infringe un mandamiento, infringe toda la ley. ¿Sí se acuerdan de ese texto? ¿Cómo no? sí, Es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí Pablo en Gálatas, nada más que Pablo está citando literalmente y Santiago pues está haciendo referencia a Dios que es legislador. O sea, el problema no era que cumplieras más o menos. Ambos, tanto Pablo como Santiago, están en armonía en estos. Si tú infringes un mandamiento, infringes toda la ley, no por la ley en sí misma, sino por el legislador que es Dios. Con cualquier mandamiento que infrinjas, lo ofendes a él, sea pequeño o grande como sea. Entonces no puedes tener vida por la ley, no había forma, no había forma. Yo no sé cómo los judíos cayeron en eso. Y bueno, los católicos usan el término, no usan el término obra, sino mérito, pero es exactamente lo mismo para hacer referencia a esto y hacer cuentas al final. Nosotros afortunadamente, en los términos en que entendemos la justificación, en el sentido de la reforma, no estamos envueltos en este problema. Gracias a Dios. Gracias que estamos, gracias a Dios que estamos en gracia y justificados. Y nuestro asunto, pues, es más bien de santificación, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Adelante, José Antonio, como que quieres decir algo. Adelante, adelante. No, 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 estoy oyendo con mucha atención lo que tú estás diciendo y cómo este mismo versículo que tú citas no se ajusta a ese presupuesto de la nueva perspectiva sobre Pablo, en el sentido de que la ley, de que ese cumplimiento tendría que limitarse, ese cumplimiento de la ley estribaba solamente en guardar el sábado, en guardar las, la dieta, las dietas judías y la circuncisión. ujú, No, Era todo. no era todo. No, aquí hay maldito el que no permanezca en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley. No solamente tres cosas. No, y no excluye ninguna. No excluye ninguna. Nada de que quitamos el sábado, nada de que quitamos lo que afecta de la comida, nada de que quitamos la circuncisión. No, no, no. No está permitiendo eso. Es absoluto, es todas. Claro. Y el que quiebra un punto, quiebra todos. Es Todos. Santiago 2:10, ¿no, mi Robert? A ver, chécale. A ver, Santiago 2:10. Yo siempre lo digo porque ya sé que tú todo lo ubicas rápido.
Fíjate, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, fíjate, José Antonio, ¿cómo lo dice? Sí, sí, sí. En un punto. Llega a ser culpable de todos. De todos. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Claro. Fíjate, nada más, exactamente lo mismo que está diciendo Pablo, nada más que con otras palabras. Hay una armonía extraordinaria aún entre Santiago y Pablo en ¿No? cuanto a cómo Y entienden. cuando Pues es el mismo Pablo, espíritu el que habla por ambos, ¿no? sí, y cuando Pablo exhorta a Pedro y que le dice: "¿Por qué les quieres imponer cargas que ni tú puedes con ellas?", ¿no? Sí, 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 sí. Ahí sabedores mismo en de lo Gálatas. sí, sabedores de lo que implicaba la ley en términos de obras, ¿no? Y bueno, hay palabras categóricas, muy categóricas, que a mí siempre me llaman mucho la atención, este, que vemos que la Escritura usa, por ejemplo, jamás, o nadie, nadie, o ninguno, ¿sí me explico? Que las encontramos de manera reiterada, ¿no? Como aquel texto importantísimo de Juan que dice: "Nadie, nadie puede venir al Padre", ¿sí? No, pues este que acabas de leer en 3:11. Y es evidente que Exactamente, por la ley nadie es declarado justo. Entonces el problema no ese puede ser de la ley. Ese Dunn y ese Sanders y ese Wright. Yo no sé qué pensar de ellos, no sé qué leyeron, no, la verdad lo ignoro, cómo se llenaron la cabeza de fantasías y aterrizaron a cosas extraordinariamente fuera de la Biblia, ¿eh? Claro. Fíjate, para llegar al juicio final, esperando que tus obras cuenten para tu salvación, porque esa es la posición finalmente de ellos. A ver si puedes tú equilibrar más o menos con obras buenas las malas, lo que tú decías. ¿Sí? Judaísmo puro. sí, Sí, y es muchos otros, ¿no? increíble. Y es Testigos de impresionante. Jehová. Digo, no me sorprenda que los que una vez fueron católicos se hicieron protestantes y regresaron al catolicismo, pues, y hayan utilizado la obra de Wright para eso, pues sí, porque esa posición que ellos identifican como protestante, porque es la de Wright, como si Wright fuera el representante, sin haberlo nadie nombrado a él como representante o portavoz del pensamiento cristiano reformado, evangélico. Sencillamente ellos identifican la doctrina de Wright como protestante y dicen, no, pues es igual a la doctrina católica, Mejor me regreso. mejor me regreso. Allá está más fácil. Cuando peco voy y le digo al padrecito y ya, no pasa nada. Y en todo caso, a la hora de la muerte, bueno, pues Voy al purgatorio en voy al todo caso. purgatorio, Alguien me da de sacar de ahí. por más complicado, sobre todo si tú haces tus 9 primeros viernes y comulgas, bro, tienes indulgencia plenaria. Fíjate. Ay, fíjate tú, fíjate qué suave, como diría aquí un cómico mexicano. Sí, está bien, está bien. Y todo eso tiene un costo, ¿verdad? Apoquínale, ya lo hemos dicho, apoquínale, apoquínale. Entonces se traduce en dinero, pues está más fácil. Sí, y curiosamente esta persona que ¿Cómo se llama? aparece en el YouTube, ¿quién oye? Que hablas, Se que se llama reveló. Hugo, pero no presenta su Hugo. Hugo no sé qué, que se oye, pues no sé, quizás sea mexicano, no sé, pero ya en el fondo ya tiene ahí su virgencita colgada en el cuadro, en un entorno así muy, muy religioso y muy bonito. Fíjate nada más. O sea, era lobo, se vistió de oveja y después se aburrió del disfraz de oveja.
Claro. Y entonces cita varios versículos de Romanos precisamente para decir, hay una serie de contradicciones en Pablo, aparentes contradicciones, porque dice él, como dice Santo Tomás de Aquino, la escritura no se contradice. Entonces, por ejemplo, dice que no es por la ley, pero luego dice que sí es por la ley en Romanos 2, que no es la salvación por obedecer la ley, pero luego dice que confirma la ley, hecho Romanos 3:31, o sea, sin entender los contextos, sin entender la línea argumentativa de Pablo que lo lleva a decir en 3:31, después de haber dicho varias veces que no es por la ley, que la ley no puede salvar, que nadie se salvó por guardar la ley, entonces, y que la ley realmente ha quedado atrás. ¿Cómo es que luego dice en el 3:31 que confirma la ley? Entonces dice este señor, aquí hay una contradicción y la única manera de sacar estas contradicciones es acercándonos a la doctrina de la nueva perspectiva sobre Pablo. Ahí sí, porque el concepto de que realmente, el que realmente manejaba Pablo en el siglo I, no el que Lutero vio más adelante como que era necesario guardar escrupulosamente toda la ley para salvarse. Bueno, pues en esa concepción de Pablo que nadie ha entendido hasta que en el siglo XXI por fin llegaron estos tres santones para decirnos cómo debiesen entenderse todos aquellos versículos sobre la ley de Pablo. Dicen, no, es un asunto de mucho más manga ancha de lo que pensamos. Y al final en el juicio Dios es tan lindo, tan bueno y tan misericordioso que bueno, nos va a permitir echar en la balanza una cosa y otra. Como dices tú, Roberto, es puro judaísmo. Y bueno, pues claro, muy cómodo, muy cómodo. Fíjate lo que significa, José Antonio, si tú dices algo así como, hasta ahorita todos han estado equivocados porque este es el verdadero, ¿cómo se llama el libro de White? El verdadero pensamiento del apóstol Pablo. ¿Así se llama? Sí, Bueno, fíjate, quiere decir que antes todos estuvieron mal, ¿no? Hasta ahí. Lo cual implica, fíjate nada más lo que no piensan cuando hacen esas cosas, lo cual implica que el Espíritu Santo no ha hecho nada en 20 siglos, ¿eh? Y que empezó a trabajar apenas en ellos para mostrarnos el verdadero, ¿no? claro. Entonces estuvo descansando, se fue de vacaciones el Espíritu Santo, no obró en nadie para que dejó a la humanidad perdida ahí sin forma de entendimiento de la escritura durante 20 siglos. Hasta Es ahora se le blasfémico, ocurrió, ¿eh? yo creo que bostezó de pronto el Espíritu Santo, bostezó de pronto y dijo, Wright me cae bien con ese para que empiece de todo otra vez. O sea, Bueno, no piensan, que Sanders se vaya leyendo todos los escritos que se escribieron durante el pues vaya segundo templo. preparando terreno. ¿Te imaginas nada más ¿Verdad? lo que Para que nos significa haga el lo que favor de no decirnos piensan? qué onda con eso. A ver, mi Robert, ¿el título es blasfémico o herético? ¿Cómo es exactamente el título? Pues sería para nosotros herético, para nosotros. Es que blasfémico es cuando está en contra de algo de la escritura, pero el título en sí, pues no hace referencia a nada de la escritura. Pero sí enfrenta las doctrinas. Cuando enfrenta las doctrinas, en nuestro caso evangélica, para nosotros es herético. Para los católicos es bienvenido, pues dice lo mismo que ellos. Es puro ecumenismo. Fíjate que a ellos les cayó muy bien, yo creo, a Wright y a ellos. Se comieron Concilio Vaticano II por entero, que es el ecumenismo en su máxima expresión. Se lo comieron entero y se lo quisieron llevar al mundo evangélico. Y obviamente quisieron incluir a católicos y a judíos, ¿verdad? A todo mundo. Pero por eso yo me refería a las palabras categóricas, por ejemplo, nadie, o sea, nadie. Lo dice el 11, como bien lo dices tú, de Gálatas
No, y luego, ¿cómo dice? Dice, porque, específico el porque con que está ahí. respecto ¿Sí a es las un obras porque, de la José ley, pero Antonio? y ese, y es evidente que que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Y bueno, se va al texto de Habacuc, ¿no? Porque el justo por fe vivirá, Sí, pero pero esa es expresión, tú, Armando, esa expresión, por eso le preguntaba a José Antonio si el por qué está correcto ahí, porque el justo vivirá por la fe, habla de pasado. Es como si dijera, el que ha sido justificado, de aquí en adelante, mantendrá su vida por la fe. Es decir, se santificará por la fe, porque no habla, ahí no dice, el justo vivirá por sus obras y al final será de nuevo justificado. No, no se entiende eso de ahí, como nos lo estaba diciendo hace rato José Antonio, que va a haber una justificación al final. No, aquí en la frase del justo vivirá por la fe, habla de que el justo ya es algo pasado, es decir, el que ya ha sido salvado, el que ya ha sido reconciliado con Dios, el que es hijo de Dios, todas esas traducciones son posibles por la expresión el justo, y luego, bueno, como ya está en esa etapa, entonces sí, vivirá por la fe, pues es decir, porque confía en Dios, porque sigue creyendo en Dios, porque está en armonía con Dios, porque estudia la escritura con Dios, porque se somete a la palabra de Dios, todas las actividades que hacemos. Incluso porque pecamos y pedimos perdón a Dios. O sea, todo eso está incluido ahí, pero habla en dos etapas. El justo, así como ya pasó, el que ya fue justo, no es el que va a ser justo vivirá por la fe, no dice eso. Por eso yo le preguntaba ahorita a José Antonio si el por qué está en ese sentido ahí. que es un gar, Un gar, ¿verdad, hermano? sí, sí, ese gar muchas veces hay varios usos, uno de ellos es explicativo, reasuntivo, vinculante con lo anterior, eh, en fin. Y el justo, Ujú. ¿cómo está ahí en presente continuo? Pues para que Es lo que voy a ver. ¿Dónde está mi brother exactamente en 3:11. en 3:11? Claro. El justo vivirá. Ahora verás, hermano. Bueno, fíjate que se trata de un futuro en voz media en indicativo. No sé si pueda traducirse, estará viviendo por la fe, hará de la fe su modo de vida, no lo Está sé, bien, ¿no? también puede ser esto, que de hecho está muy cerca del pensamiento, yo creo que de Pablo en el sentido de que los cristianos todos los días vivimos por la fe, Claro, sí, es lo que hemos dicho desde el principio. incesantemente vivimos, es decir, se volverá, no sé si esto sea un anuncio, porque fíjate, dice el justo, si ya estuviera en operación esto en los días en que Habacuc escribió esto, diría, porque el justo vive por la fe. No está usando Sí, si estuviera en operación. el presente, sino realmente está usando el futuro. Yo creo que está echando la mirada adelante. Día a día. Sí, Porque si no, Pablo le ha dicho, el justo ha vivido siempre por la fe, pero desde la perspectiva del rey claro. sería más bien futuro. Llegará a ser justo por la fe. El asunto es el sí se te, ¿verdad, hermano? Sí, Sí se te es vivirá. Pues esto está bien, ¿no, José Antonio? sí, está bien. Esas eran las cosas que yo quería que tú nos aclararas la vez pasada. Hmm. Nosotros, bueno, pues nomás teníamos la pura traducción, estábamos leyendo, pero hay veces que hace falta así como, por ejemplo, que tú nos digas este punto así. También se puede entender así, pero ese también se puede entender así, como lo dices,
también está en armonía perfectamente bien, sin ningún problema. Así es. Y a propósito de ese ni de que se No viene, mencionó ¿verdad? la semana Ah, pasada, fíjate que dice ni, que es un adverbio que significa ahora. Pero el adversativo es la palabra, la partícula que sigue, que es de. Ese es un fuerte adversativo. Ni de es pero ahora. Ahora, ni es la forma, podemos decir, enfática de otro adverbio que es nun o nin, ujú. que se Es usa mucho. negación, Nin también se traduce como ahora, pero ni es ahora, en este momento, o a partir de este momento. claro. Sí, por eso decíamos que el pero ahora era un adversativo fuerte. Muy fuerte Claro, con no el habíamos pero. ubicado bien las palabras, pero sí es un adversativo muy, muy fuerte, ¿verdad? Juntas, por supuesto que sí. Y hay 18 apariciones de esto en el Nuevo Testamento, de esta combinación de ni de. Tú mencionaron la semana pasada, creo que 3, ¿verdad? Tú, mi querido Armando, Sí, mencionaste 3 Hebreos, en Efesios, Hebreos, una Efesios en y Hebreos Romanos. 9:20, creo. Ujú, No, en 8:6 tú mencionaste, si no recuerdo mal, donde dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, claro, ¿verdad? Bueno, hay otros tantos, todos están todos son de Pablo. órale. Fíjate, Romanos 3:21, Romanos 6:22, 7:6, 7:17, 15:23, Primera de Efesios, Corintios hermano. 12:18, 13:13, fuertes adversativos. O sea, Más los de Hebreos, ¿verdad? más 2 de Hebreos 8:6 y 9:26. El 9:26 diría algo así como, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, además, en un magnífico lugar puesto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Ya, se acabó, Es que punto. No más No hay más que haber decir. haberlo Fíjate, descubierto ese, pero eso ahora, demuestra que híjole, todas las misas son blasfemia, Mm, porque los católicos asumen un sacrificio otra vez ahí, sin recaer en esto. ¿Ves ujú. cómo sí De es hecho, eso importante? significa la palabra, eso significa la palabra misa, ¿no? ¿La ¿Sí? palabra qué, mi bro? Misa, ¿no? ¿Qué significa la palabra misa? ¿Dónde estás? No, con respecto al comentario que dice Roberto, que cada 8 días hacen un sacrificio en la misa, ¿no? Y sí dicen, este es el cuerpo que es partido por vosotros. Y lo rompe delante de todos. Se saca su hostia y dice, esta hostia es el cuerpo que es partido por vosotros y la rompe delante de todos. Esa es una teoría del famoso sacrificio incruento, o sea, Ujú, que no derramas, en el que no se derrama sangre. La otra teoría es que cuando el sacerdote consagra por separado los elementos, al separar sangre del cuerpo, pues está provocando la muerte. O sea, ujú. el dicho sobre el vino, esto es mi sangre, y sobre el pan, esto es mi cuerpo, entonces al separarlos, ahí Cristo, según esto, muere, según ellos. Esto sí es blasfemia, ¿verdad, Robert? Blasfemia. Porque está en contra de este texto que acabas de leernos tú. Exacto. Y con el adversativo, una vez y para siempre, ¿cómo decía literalmente José Antonio? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero fíjate, padecer muchas veces desde el principio del mundo, que es lo que estos hacen en las misas. Exacto. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjate, ya está. Más claro que nada.
sea, los católicos se gastaron 15 siglos, bueno, más bien 10 siglos, para ver cómo destruían ese texto con su misa, ¿no? Porque ya en Trento ya la formalizaron todo, ¿no? Ya quedó encerrado para siempre. Claro. Fíjate, la transubstanciación se hizo dogma de fe en el siglo XIII. Fíjate cuántos siglos tardó en convertirse en una verdad como verdad obligatoria, verdad que si no la crees no puedes ser salvo, porque eso tiene el dogma de fe católico, que si tú no lo crees, no puedes ser salvo. Oye, se llevó 13 siglos, aunque muchos dicen, bueno, Agustín habló, Crisóstomo y otros padres de la iglesia como que medio sugirieron la idea de algo así como una transubstanciación, pero en realidad no se definió sino hasta el siglo XIII. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita con Wright, ¿no? No se había dicho nada hasta que lo dice el tal Wright, y entonces ahora sí. Hasta que nos hicieron el favor estos ingleses. Así que para eso me gustaban. No, hombre, te digo que lo que hacen, no piensan poner de esos títulos a los libros. No, pues el Espíritu Santo estuvo de flojo ahí, no haciendo nada, hasta que se le ocurrió poseerme a mí, y entonces ahí les va ahora sí la verdad. Pero bueno, este texto que leímos de Gálatas es extraordinario. Y pues bueno, con esto presentamos una postura más acerca de lo que la Biblia dice con respecto a estas cosas, que es importantísimo, y que como yo siempre cuando leí Gálatas dije, esto es para la posteridad, no solamente para el momento histórico, pero ahora está muy presente a partir de ahí hasta nuestro momento. Claro. Esas palabras son importantísimas. Marca un punto donde lo que se quedó atrás y no está más operativo. Dice Efesios 2:13, hermano. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo, es decir, ya olvídense de lo que pasó, pero ahora, en Cristo, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué decía Roberto? No, te iba a decir que así de reojo alcancé a ver un mensaje de Elber Prada Gómez, que cita primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, ese de que, pero no eran, salieron de nosotros, pero, ¿cómo dice? Pero no eran de nosotros. Dice, de nosotros salieron, pero no eran de nosotros, pues si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Yo pienso que pensando en el tal Hugo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que por eso lo citaba el brother. Porque si hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Exacto. Ser católico se hace, aparentemente se hace cristiano evangélico, lee a Tom Wright, dice, no, mejor me regreso, está más chido allá. Y se regresa, ¿no? Y se regresa, y entonces cita a primera de Juan 2:19, ¿sí? ¿Cómo dice? En la BTX 4, Armando. Permíteme. Primera de Juan 2:19, porque yo no lo tengo aquí. Que es el texto que cita el hermano, ¿eh? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí está, esa frase final es lapidaria, ¿verdad? Lapidaria, bro. Para que se manifestara que no todos los que están aquí arrimaditos con nosotros son de nosotros.
Solitos se van. Nunca fueron, ¿verdad? No, pues no. Exacto. ¿Cómo dice? Ustedes no son, por eso no entendéis mi palabra, porque no son míos. Juan, ¿qué, Robert? 10:19, Diez creo. veintiséis. Juan 10:26. A ver, vamos a checarlo. Dice, el 26, ¿no? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esa era la razón, ¿verdad? La Esa era la verdadera razón, razón. porque no eran de sus ovejas. Por Ujú. eso no Sí, a creyeron. mí a mí me encanta ese 27 porque por la palabra que usa ahí, José Antonio, a lo mejor tú nos puedes decir algo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Fíjate cómo es tan privativo el asunto. No es para toda la humanidad. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Y si yo las conozco, a mí siempre me ha parecido que es algo muy personal, muy íntimo. Exacto. Dice, y me siguen. Es un conocer amorosamente, es el ginosco. Sí, es un conocer de penetración, de estar dentro de nosotros. No, Exacto. no es un conocer de, te vi por allá y no, 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 no. Yo me refería a eso cuando yo decía, ¿te acuerdas cuando dije que el pecado de los que no fueron perdonados, los de los que no van a ser cristianos nunca? Mm, Me refería a este tipo de cosas, a este tipo de expresiones, a este conocimiento tan único. ujú. No, no estamos hablando de que el Señor, de que Dios es bueno aún con los malos, de que hace salir su sol. No, ahí no estamos hablando de perdón, de nada de eso, de pago de pecados. No, no, no. Ahí estamos hablando de que Dios es bueno. Así, de tal manera amó Dios al mundo, pero no al mundo como todas las personas fueron amadas, sino las amó porque dentro de ese mundo están sus hijos. No, no porque Ujú. ame a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es una separación. Sí ama al mundo, pero no en términos de a la humanidad completa, sino ama al mundo, es decir, a la humanidad, en términos de que dentro de esa humanidad están sus hijos viviendo. Y esa es la razón de que los ama, no porque ame a toda la humanidad. A eso yo me refería cuando veo pasajes como este de mis ovejas oyen mi voz, las otras no. Dice, y yo las conozco, esta interioridad que a mí me parece en esa expresión, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna, no a todos, nada más a estos. Claro. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. No sé, eso se me hace, esos dos versículos siempre se me han hecho impresionantes. Sobre todo ese 27 donde dice, yo las conozco. O sea, a mí siempre me ha parecido algo muy interior, muy personal. Por eso también dije que hacíamos referencia a un Dios personal y no un abstracto como lo ven los católicos, ¿no? Un Dios personal que está contigo en todo momento, que te acompaña en todo momento, hagas lo que hagas. Que no necesitas a San Juan ni a la Virgen del Pilar ni No, no, a no. San Martín de Porres, era para que intercedan porque Él, el Señor Todopoderoso, está dentro tuyo. Sí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Luego fíjate, aquellos que parecían ser sus ovejas y además que hacían muchas cosas extraordinarias. Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? sí. ¿No hicimos milagros en tu Pero ve que nombre? altaneros se presentan ante el Señor diciéndole eso. O más bien se van a presentar ante el Señor diciendo, ve que altaneros. ¿No hicimos esto en tu nombre? Fíjate nada más lo altaneros que se presentan o se van a presentar. Ujú. Es claro que no tienen al Señor adentro, porque si el cristiano hace eso, se presenta humilde, diciéndole gracias, Señor, porque me permitiste hacer esto en tu nombre.
como lo hacía Pablo. Por eso el Señor les contesta y les dice, nunca os conocí. Y Exacto, es una palabra conocer. La misma palabra, ginosco, nunca os conocí. Tiene un sabor fuerte de elección, de predestinación, de amor íntimo, profundo, como dices ¿Qué tú. opinan de San Juan 8:47? ¿Cómo dice mi bro? A ver, mi Robert. ¿8 qué? 47. Sí, sí, exactamente lo que estamos diciendo. El Léelo. que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjate la cercanía de qué barbaridad. O sea, ¿por qué no oís mi palabra? Pues porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón aquí. ¿Por qué no oyen las palabras de Dios? Pues porque no son de Dios. ¿Qué Es una versículo, razón terrible, poderosísima y... No, pero además, José Antonio, con un contexto que tiene que ver con el pecado. Si te fijas en el 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El asunto es el pecado. Dice, si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y luego la explicación, el que es de Dios oye la palabra de Dios. Y dice, por esto no oís vosotros. Es un asunto todavía vinculado con el pecado. No han sido perdonados, no han sido pagados sus pecados. Exacto. Oye, y ve cómo lo ofenden después de lo que les dijo eso. No, eran bien manchados, Robert. Estos no se miden de veras, ¿eh? No. Pues si los otros son altaneros, Por ¿qué eso nos les ha ido esperamos como de les ha estos? ido. ¿Ya viste? Y Sí, por eso te digo. Fíjate, si los que hicieron milagros y todo se presentan altaneros y dicen, oye, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello, ahora, ¿qué te esperas de estos? No decimos bien, fíjate, Navarro, nosotros, que tú tienes demonio, ve nomás. Estos ya ni siquiera son altaneros, estos se pasaron de eso. por eso el Señor les dice ahí en Romanos 8 cosas tremendas. En cierto momento les dice, ustedes son de abajo y piensan como los de abajo y sienten como los de abajo. Yo soy de arriba. Caray. Pero bueno, queridos Llenaron, hermanos, llenaron la copa, ¿verdad? Hasta arriba. sí, hombre. Sí se mancharon. Pero sí les dice muy fuerte. Muy fuerte ese texto de 8:47. Está tremendo, man. Sí, El sí, que es sí. de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no oís vosotros, porque no sois de Dios. Les ha de haber caído. Ustedes son de vuestro padre el diablo, les dice ahí en Romanos 8, El en Juan diablo les 8. dice, sí, Ustedes son de vuestro sí. padre el diablo. ¿En dónde? Define En ahí mismo en Romanos el 8, 8. No, en Juan 8, ahí mismo en en Juan Juan 8, 8. Aquí mismo es, ¿no? sí, ahí mismo, Es más abajito, ¿no? sí, sí, les dice, pues efectivamente, que tienen una paternidad, que la ¿Dónde paternidad está? de Lo ellos dice en es Juan 8:44. exacto, vosotros sois de vuestro padre, del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era Nada de asesino que, desde el y no principio. comiencen a decir que son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Ujú. Sí, Que Abraham y que nada. los hace filiación con el diablo, ¿eh? Ujú. Vosotros sois de vuestro padre, fíjate el vuestro. ¿Cómo ¿No te dicen del parece original, José terrible Antonio? eso? ¿Cómo dicen del original, José Antonio? Vuestro. Ahorita te digo.
Dice, porque vosotros sois, usa 2 veces el vosotros, ¿eh? Sí, ec tu patros, tu diabolu esté. Dice, y vosotros de vuestro padre el diablo sois. Fíjate nada más, qué énfasis. Sí, como que el verbo lo manda al final, ¿te fijas? Sí, para darle fuerza a la expresión. Y luego remata, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, están en están en filiación con el diablo, obviamente hacen las cosas del diablo, ¿no? Claro. Y Y dice, luego, y a mí, luego él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Son las 2 características, ¿eh? Porque no hay verdad en él. Y es que estos eran mentirosos y homicidas. Por eso les dice, habla del homicidio, él era homicida y mentiroso. Como ustedes, si lo llevan en la sangre, como dicen, de tigre pintito, ¿verdad? Hijo de tigre pintito. pero fíjate, yo creo que tampoco al diablo le fue dado entender estas cosas, ¿eh? No entendió nada. Aunque yo creo que oyó muchas, ¿no, Robert? Sí, Pero bueno, hermanos, ya terminó, ya concluimos con este Sí, refilón que dimos el día de hoy. El programa nos hemos pasado con algunos minutillos. ¿a poco? Es- Sí, con esto concluimos la charla bíblica de No, este. que no son, que no faltan todavía 10. La Ah, pero para las transmisión. 9, ¿verdad? Sí, Ah, caray. No, pues ya termínale. este, no, pues vamos a pasar a leer los saludos, las preguntas si hubiere, las aportaciones de los hermanos y le damos para adelante. 2 y 2, mi querido hermano. sale. Sale. Raúl Blondel, cancumureño, gracias a Dios, dice el hermano, por su palabra, el hermano Roberto Islas y nuevamente nuestro hermano Raúl Blondel dice, dadnos tu luz para ganar de tu revelación en gracia y justificado. Amén y aleluya es lo que el hermano nos manda al principio del arrancando el programa, luego. Pero ¿a poco no Y está padre, José Antonio, que los hermanos digan que están en gracia y justificados? ¿Cómo claro, no, No, hermano? no se oye maravilloso. adelante, mi bro. Javi Stream también dice lo mismo, Roberto. Saludos amados desde Jiutepec, Morelos, en gracia y justificado. Oh, qué bendición. Nuestro hermano de Costa Rica, Alexander Porras, muchas bendiciones desde Costa Rica, acá en gracia y justificado. Además, transmitiendo desde verdades del cristianismo, la paz de Cristo para todos. Desde Fuerte Costa saludo, Rica. hermano. Adelante, hermano. Nuestro hermano Elber Prada Gómez, saludos amados hermanos de charlas bíblicas. Los saluda a todos hermanos, a esta comunidad preciosa que estamos a través de estos medios. Nuestra hermana María Beatriz Escampini, bendiciones, amados hermanos, en gracia y justificada, retransmitiendo desde su perfil personal desde Pinamar, Argentina. Gracias, hermana. Muchas Adelante, gracias. hermano. Nuestra hermana Emma Castillo, muy buenas noches, amados maestros. Qué bendición tan grande contar con este programa. Gracias por su empeño en brindarnos estas valiosas enseñanzas en gracia y justificada presente. Tampoco no se oye padre. Saludo para ti, nuestra querida hermana. Y bíblico. Y bíblico. Lupillo Contreras, gracia y paz, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Adelante, hermano. ¿Se congeló? Yo creo que tantito. Edber Bueno, Prada Gómez. Ah, es que citó adelante. Santiago capítulo 2, versículo 10.
Ah, nos echó la mano y no nos dimos cuenta. Sí, fíjate. Bueno, gracias, gracias. Luego sigue Luz Elena Muñoz Jiménez. Estamos en gracia. Hablan plural, ¿eh? Estamos en gracia y justificada. Ella y a lo mejor alguien más, ¿verdad? Que esté con ella Yo viendo creo el que sí. programa. Bueno, bendiciones. Adelante, José Antonio. Elber Prada Gómez, religión católica llena de sincretismo. Así es. Sí, pues sí. Elber Prada Gómez continúa, de nosotros salieron, pero no eran de nosotros, pues si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. El texto que yo les decía, ¿verdad? Que Así había es. citado. Adelante, José Antonio. Creo que ya Charlas nomás como. bíblicas, agradecimiento para quienes están retransmitiendo el programa esta tarde-noche 24 veces y menciona a estos hermanos que están retransmitiendo. Janine Elizabeth Ortiz, en traducción e interpretación de idiomas por la Universidad de Atacamaj desde su perfil personal. Luz Elena Muñoz Jiménez desde su perfil personal en Querétaro, México. María Beatriz Scampini desde su perfil personal en Pinamar, Argentina. José Guadalupe Guerra en su perfil personal desde Puebla, México. Lupillo Contreras en su perfil personal desde Coachella, California, Estados Unidos. Raúl Blondel Cancamureño desde Venezuela para los grupos Biblia, Doctrina y Prédicas, eventos cristianos en Venezuela. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo ser. Cristianos de Venezuela en el mundo, más gloria a Dios, el recobro del Señor, Iglesia de Cristo en casa, Servicio Cristiano Internacional, edificando la Iglesia. Alexander Porras Cascante desde Costa Rica para el grupo Verdades del Cristianismo. Jesús Lozada desde Ciudad de México para Página de Sola Escritura, Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, Grupo de Teteles en Chile. Otros hermanos que no aparecen sus nombres debido a la configuración de privacidad en su perfil personal o su grupo. A todos estos hermanos y hermanas muy queridas y a todos los que están oyendo a través de ellos, nuestro más fuerte y fraternal abrazo. Llegaron Ya dos llegué, más. ¿me escuchan? Ah, sí, Armando. Llegaron dos más. Perdón, dice el hermano Jesús Lozada, era hermana Emma Castillo desde su perfil personal en Querétaro. Muchas gracias, hermana. Emma Castillo dice, y con mucho gozo retransmitiendo desde El Salvador. Entonces quiere decir que nuestra hermana está ahorita visitando, yo creo que su familia en El Salvador y desde allá retransmite. Ah, muy bien. Mucho gusto, hermana, y muchas gracias. 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 Pues muy bien, hermanos. Nuevamente se volvió a ir la conexión, pero ya estoy aquí para cerrar el programa. Entonces, pues damos por concluido el programa de este miércoles 11 de octubre. En gracia y justificados sus hermanos Roberto Islas Montes, José Antonio Septín González de Cosío y un servidor Armando González Basaldúa. Los saludamos desde Querétaro, México. Les mandamos un fuertísimo saludo y gracias, hermanos, por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por sus aportaciones y sus comentarios. Todos son valiosos, todos son importantes para nosotros y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Esperamos de ustedes.